Fue una gran película, pero parecía haber cierta resistencia hacia ella. Oh, sí. Definitivamente la hubo, lo cual, en mi opinión, fue muy extraño. Se notaba una oposición desde Hollywood. Hubo mucha resistencia. ¿Qué pasaría si una de las películas cristianas más impactantes jamás creadas nunca hubiera sido simplemente una película? La Pasión de Cristo rompió barreras que ninguna otra producción cristiana había logrado antes. Pero lo que muchos desconocen es que, detrás de cámaras, esta obra estuvo lejos de ser algo convencional. Algo inquietante ocurrió en ese set, algo que, en teoría, nadie debía conocer. Se hablaba de una presencia extraña, coincidencias perturbadoras y sucesos sobrenaturales que aún persiguen a quienes participaron en su realización. ¿Por qué Mel Gibson insistió en llevar a cabo un proyecto que todos los estudios de Hollywood se negaban siquiera a considerar? Sigue viendo, porque esto es lo que sucede cuando un hombre decide cruzar límites que nunca debieron ser atravesados. Antes de que se filmara una sola escena, antes de las túnicas ensangrentadas, antes de que la Pasión de Cristo se convirtiera en un fenómeno cultural, había un solo hombre, Mel Gibson. Esta es la historia de una película que trascendió el arte cinematográfico para convertirse en un auténtico campo de batalla espiritual para quienes participaron en ella. Una visión nacida en medio del quebranto. A finales de los años 90, Mel Gibson se encontraba en la cima de su carrera. Era un director galardonado con el Oscar y una estrella de fama mundial, con la libertad total de elegir sus proyectos. Sin embargo, tras esa imagen exitosa, enfrentaba profundas batallas internas, adicción, depresión y una creciente sensación de vacío. En su momento más oscuro, Gibson volvió a conectar con su fe católica de una forma intensa, casi obsesiva. Él mismo relató cómo, de rodillas y desesperado, clamaba en oración por dirección divina mientras se sumergía día y noche en los evangelios. Ese despertar espiritual dio origen a la idea de La Pasión de Cristo, una película centrada en las últimas 12 horas de la vida de Jesucristo, retratadas con un realismo extremo e inquebrantable. La visión de Gibson era innegociable. Quería mostrar la crucifixión tal como realmente ocurrió, sin adornos de Hollywood, con toda su crudeza, brutalidad y autenticidad. Se sumergió en las Escrituras, estudió el Vía Crucis y consultó textos tanto históricos como místicos, incluyendo las visiones de Anna Catalina Emmerich. La película sería rodada en arameo, latín y hebreo, con subtítulos, para transportar al espectador al mundo antiguo. No habría inglés, ni elementos modernos, ni se suavizaría la intensidad de la historia. Sin embargo, ese compromiso con la fidelidad histórica hizo que el proyecto fuera prácticamente inaceptable para Hollywood. Cuando Gibson presentó su idea a los estudios, fue rechazado por todos. Los ejecutivos no veían potencial comercial en una cinta subtitulada para adultos, enfocada en la muerte de Jesús sin estrellas famosas ni atractivo comercial evidente. Lejos de rendirse, Gibson tomó una decisión audaz. Financiaría la película con $30 millones para la producción y 15 millones más para el marketing, todo salido de su propio bolsillo. Era un riesgo financiero descomunal. Si la película fracasaba, podría perderlo todo. Pero para Gibson esto no era una inversión, era una misión sagrada, un enfoque radical para el elenco y la producción. La visión de Gibson abarcaba desde el guión hasta el más mínimo detalle de la producción. Rechazó a actores reconocidos, convencido de que su fama restaría autenticidad al relato. En su lugar, buscó intérpretes poco conocidos que pudieran encarnar a los personajes de manera genuina. Jim Caviezel, un católico devoto con papeles secundarios en filmes como La Delgada Línea Roja, fue seleccionado para representar a Jesús. Gibson le advirtió a Caviezel que ese papel podría destruir su carrera, diciéndole con firmeza: «Nunca volverás a trabajar en esta industria». La respuesta de Caviezel fue contundente: «Todos debemos cargar con nuestras cruces». Su compromiso con el proyecto se alineaba perfectamente con la visión de Gibson, marcando el inicio de una producción sin precedentes.
La película se rodó en Matera, Italia, un antiguo y agreste poblado excavado en la roca, elegido por su atmósfera auténticamente bíblica. El set, que incluía un Gólgota construido a escala real, fue diseñado para lucir intemporal, sin depender de efectos digitales. Las condiciones de rodaje fueron extremadamente duras. Temperaturas heladas, fuertes vientos y tormentas inesperadas pusieron a prueba tanto al elenco como al equipo técnico. Sin embargo, desde el inicio, una atmósfera extraña e inquietante envolvió el lugar. Actores y técnicos hablaron de momentos de profunda reverencia, emociones inexplicables y una constante sensación de presencia espiritual. Con el inicio de las filmaciones, los eventos sobrenaturales comenzaron a multiplicarse. Durante una escena de la crucifixión, Jim Caviezel fue alcanzado por un rayo mientras estaba colgado en la cruz. La descarga le provocó mordeduras en la lengua y la mejilla, lesiones que más tarde requerirían cirugías cardíacas. Increíblemente, el rayo cayó nuevamente, esta vez sobre el asistente de dirección Gian Michelini. Era la segunda vez que él era impactado en el mismo set. Entre el equipo se comenzaron a escuchar susurros sobre una presencia invisible. Algunos experimentaron mareos, náuseas repentinas o ataques de llanto durante escenas particularmente intensas, como la flagelación o la crucifixión. Incluso Mel Gibson, reconocido por su firmeza en el trabajo, fue visto rezando o llorando en silencio fuera del set. El clima en Matera comenzó a comportarse de manera inusual. Cielos despejados daban paso, de repente, a nubes densas y oscuras. Tormentas de arena aparecían sin previo aviso y ráfagas de viento derribaban parte del equipo técnico. Estas interrupciones no parecían meras coincidencias climáticas, sino advertencias, señales dirigidas a quienes estaban allí. El impacto físico que sufrió Caviezel fue especialmente alarmante. Durante la escena de la flagelación, un látigo lo golpeó accidentalmente, abriéndole una herida de 35 centímetros en la espalda. Mientras cargaba la cruz, sufrió una dislocación en el hombro, y muchos de los gritos que se escuchan en la versión final de la película fueron auténticos. Durante las escenas de la crucifixión, las temperaturas eran tan bajas que Caviezel llegó a experimentar hipotermia, y varios de sus moretones eran tan reales que resultaba difícil distinguirlos del maquillaje. Las coincidencias eran inquietantes. Caviezel, cuyas iniciales son JC, tenía 33 años durante el rodaje, la misma edad que Jesús al momento de su crucifixión. Varios miembros del equipo reportaron pesadillas, fiebre e insomnio, especialmente después de escenas claves. Luca Lionello, un actor ateo que interpretó a Judas, se convirtió al cristianismo tras finalizar la filmación. Otros, desde actores secundarios hasta técnicos, hablaron de sueños proféticos, visiones o emociones intensamente abrumadoras. Algunos comenzaron a leer la Biblia en los descansos y no faltaron quienes buscaron el bautismo. Para muchos, el set se sentía como un lugar sagrado, cargado de una energía espiritual imposible de explicar con lógica. Cuando La Pasión de Cristo se estrenó el 25 de febrero de 2004, superó todas las expectativas. Gibson evitó el marketing tradicional de Hollywood y en su lugar se apoyó en el respaldo de comunidades cristianas. Pastores proyectaron versiones preliminares en sus iglesias y varios sermones fueron organizados en torno al estreno de la película. Grupos religiosos alquilaron salas enteras, transformando las funciones en auténticos encuentros espirituales. El estreno tuvo lugar un miércoles de ceniza. En su primer día, recaudó $23,5 millones y durante su primer fin de semana alcanzó los 83,8 millones, estableciendo un récord para un lanzamiento en febrero. Al final de su recorrido en taquilla, la película había recaudado $370 millones en Estados Unidos y 611 millones a nivel mundial, convirtiéndose en la película con clasificación R más exitosa de la historia en ese momento. El éxito fue monumental, pero también lo fue la controversia. Diversas organizaciones judías, incluida la Liga Antidifamación,
acusaron a la película de perpetuar estereotipos antisemitas al enfatizar la responsabilidad del pueblo judío en la muerte de Jesús. Gibson insistió en que su intención era representar fielmente lo narrado en las Escrituras, pero los debates se intensificaron tanto en programas de televisión como en círculos religiosos. Los críticos también arremetieron contra la violencia gráfica de la cinta, especialmente por la escena de la flagelación, que se extendía por casi 10 minutos. Algunos espectadores llegaron a desmayarse o a abandonar las salas con signos de angustia. El afamado crítico Roger Ebert la describió como la película más violenta que he visto, mientras que otros acusaron a Gibson de regodearse en la brutalidad. A pesar de todas las críticas, La Pasión de Cristo causó un impacto profundo en el público cristiano. Muchos testigos aseguraron haber experimentado transformaciones espirituales e incluso algunos afirmaron haber recibido sanidad física o emocional tras ver la película. Numerosas iglesias utilizaron la cinta como herramienta de evangelización y su éxito dio lugar a una nueva ola de producciones basadas en la fe, como Dios no está muerto y Cuarto de Guerra. La Pasión demostró que existía una vasta audiencia cristiana a la que Hollywood había ignorado durante años, cambiando por completo la percepción de ese mercado dentro de la industria. El impacto de la película en sus creadores fue igualmente profundo y duradero. La carrera de Jim Caviezel se estancó después del estreno. A pesar de su éxito anterior, las oportunidades escasearon y algunos sugirieron que había sido vetado por su participación en la película y por manifestar abiertamente su fe. Sin embargo, Caviezel nunca expresó arrepentimiento. Describió el papel como una auténtica vocación y se dedicó a proyectos con temáticas cristianas, además de hablar en conferencias religiosas, donde relataba su experiencia de forma emotiva. La vida de Mel Gibson, en cambio, tomó un rumbo más oscuro. Después del éxito de La Pasión, fue arrestado en 2006 por conducir bajo los efectos del alcohol. Durante el arresto, profirió una diatriba antisemita que destruyó su reputación ante el mundo. A ese escándalo le siguieron otros: llamadas filtradas, acusaciones de conducta inapropiada y una caída en desgracia que lo alejó de los grandes proyectos de Hollywood. No obstante, quienes lo conocen afirman que La Pasión lo transformó. Gibson ha insinuado en entrevistas que la reacción negativa que enfrentó fue más que profesional, sugiriendo que podría haber sido una consecuencia espiritual por atreverse a realizar un proyecto tan trascendental. Aún así, nunca se retractó. Siempre ha llamado a La Pasión de Cristo la obra de su vida, y en silencio comenzó a trabajar en una secuela. Muchos miembros del equipo también se vieron profundamente afectados. Algunos encontraron la fe, otros decidieron retirarse del ojo público, y varios se negaron a hablar del rodaje, describiendo la experiencia como abrumadora e indescriptible. Periodistas que intentaron entrevistar a expertos o técnicos se toparon con un muro de silencio, como si lo vivido en el set fuera demasiado sagrado o demasiado perturbador para revivirlo. Para quienes participaron, La Pasión de Cristo no fue simplemente una película. Fue un crisol espiritual que dejó cicatrices invisibles y cambios internos duraderos. Un legado que trascendió la pantalla. La Pasión de Cristo no fue solo una hazaña cinematográfica, fue un fenómeno espiritual que desdibujó los límites entre el arte y lo divino. Para Gibson, Caviezel y todo el equipo, fue un viaje marcado por el sacrificio, los sucesos sobrenaturales y una transformación personal profunda. El éxito de la cinta desafió las normas de la industria cinematográfica, pero su verdadero legado permanece en las vidas que tocó, tanto en el set como en los corazones de quienes la vieron en los cines. La Pasión de Cristo no fue simplemente una película, fue un grito del alma, una herida abierta en la pantalla que nos obliga a mirar de frente el sufrimiento del Salvador. Más allá de la controversia, más allá de los récords de taquilla o los debates teológicos, esta obra nos confronta con la pregunta más importante que un ser humano puede hacerse. ¿Qué hizo Jesús por mí?
¿Y qué estoy dispuesto a hacer por él? Cada lágrima derramada, cada herida mostrada, cada escena de dolor, no fueron solo efectos especiales, fueron recordatorios del precio incalculable del amor. Un amor que no se proclamó con palabras, sino que se demostró con sangre. Y tal vez por eso muchos sintieron algo inexplicable al ver esta película. Porque no era ficción. Era una verdad eterna, hablando directamente al corazón. En un mundo que glorifica lo superficial, esta historia nos recuerda que hay algo más grande que la fama, el éxito o el placer, la redención. Quizás como Jim Caviezel, también nosotros debamos aceptar nuestras propias cruces y como Mel Gibson, atrevernos a hacer lo que nadie más se atreve, obedecer el llamado de Dios, cueste lo que cueste. Porque en un mundo lleno de ruido, la pasión de Cristo sigue siendo un susurro del cielo que dice: «Mira lo que hice por ti. ¿Me seguirás?». La pasión de Cristo no fue solo una película, fue una experiencia espiritual que tocó vidas, cambió corazones y nos recordó el verdadero significado del sacrificio. Si este mensaje te conmovió, si alguna parte de esta historia despertó algo en ti, no te vayas sin dejar huella. ¿Fue solo una película? ¿O algo más? El silencio de quienes la vivieron sugiere una historia que trasciende toda explicación, una cruz que aún siguen cargando. ¿La pasión de Cristo fue solo una película? ¿O algo mucho más grande? ¿Qué opinas de los escalofriantes sucesos en el set y de los sacrificios de Mel Gibson y Jim Caviezel? Comparte tu opinión en los comentarios. Suscríbete a este canal para seguir explorando las verdades ocultas, los misterios de la fe y las historias que el mundo ha olvidado, pero que el cielo aún recuerda. Aquí hablamos de lo que otros callan. Aquí profundizamos donde otros solo pasan por encima. Y si tú también sientes que estamos viviendo tiempos donde la verdad debe ser dicha sin miedo, entonces este canal es tu casa. Dale like, comparte este video y activa la campana para no perderte ningún contenido, porque juntos vamos a encender una luz en medio de tanta oscuridad.